El planteamiento del problema es el primer apartado de un trabajo de investigación o tesis, usualmente aplicado a trabajos de final de secundaria, bachillerato, licenciatura, maestrías y doctorados. Generalmente es el apartado de menor extensión, comparado con el resto de capítulos que conforman este tipo de documentos. En este video te explicaremos la estructura del planteamiento del problema, cómo lo puedes hacer y al final te daremos 2 ejemplos explicando cada parte. Si quieres ampliar información o leer detenidamente, puedes visitar el enlace de la descripción. El planteamiento del problema se utiliza para presentar la problemática a investigar, desarrollando organizadamente y de manera lógica las ideas. Para esto, es necesario realizar un reconocimiento de hechos representativos en el contexto de la investigación. Posteriormente, se debe indicar cuál es el problema que abordará la investigación, para de esta manera concluir con la formulación de una pregunta de investigación. Erróneamente, suele considerarse al planteamiento del problema como el texto donde se enuncia cuál será el problema de investigación a tratar, cuando, en realidad, el planteamiento del problema se refiere a la argumentación de cómo el investigador llegó a los interrogantes sobre el problema que realmente le interesa tratar. Para la redacción de esta sección, inicialmente se debe abordar el tema desde lo general, para luego pasar a lo específico. Además, todo lo que se exprese en el planteamiento del problema debe ser demostrado en la investigación que se lleve a cabo. La extensión que debe tener el planteamiento del problema en una investigación está relacionada esencialmente con el nivel académico que se esté cursando. De esta manera, para un título de licenciatura o maestría será considerablemente más corto comparado con uno de doctorado. En la confección del planteamiento del problema no se debe asignar la causa del mismo, ni exponer a los culpables, así como tampoco brindar una solución o tratar más de un problema simultáneamente. Estructura del planteamiento del problema. Aunque puede haber varias formas de estructurar el planteamiento de un problema, esta es una forma sencilla que puedes utilizar. Al final del video te daremos varios ejemplos con esta misma estructura. Observación y descripción de datos y hechos. En primer lugar, se exponen los hechos relacionados con el contexto de la investigación, así como la mayor cantidad de datos empíricos y teóricos relacionados con el tema a estudiar. Esto se hace con el objetivo de fundamentar la ausencia de información referente al tema que se desea investigar. Sumado a esto, es necesario justificar el estudio, dando las razones por las cuales se va a llevar a cabo el mismo. Hallazgo del problema. A continuación, se expresa el descubrimiento de inconsistencias sobre el conocimiento que se tiene del tema. Para exponer dichas inconsistencias, se presentan datos empíricos o teóricos que se contradigan entre sí. Para demostrar estas contradicciones, son aplicadas las siguientes técnicas. Contrastar un hecho actual con un planteamiento teórico, formulado previamente, indicando aquí su mutua oposición. Revelar una contradicción de un planteamiento teórico con algún planteamiento empírico. Pregunta de investigación. El planteamiento del problema incluye la pregunta de investigación. Se explica lo que se va a investigar, proponiendo una pregunta que surge del problema encontrado. Plantear la pregunta resulta primordial para el proceso investigativo, dado que a partir de ella surge el objetivo general de la investigación. Esta pregunta debe ser formulada después de llevar a cabo un análisis riguroso de la información presentada en los puntos anteriores. ¿Cómo hacer un planteamiento de un problema? Ya sabes cuál es la estructura del planteamiento del problema, pero ¿cuál es el paso a paso para realizarlo? Puedes seguir estos pasos. 1. Establecer el tema de la investigación. Antes que nada, se elige el tema sobre el cual se va a realizar la investigación.
Para licenciaturas o títulos de posgrado, la selección de este tema dependerá del área de estudio que se esté cursando. Por ejemplo, si se trata de una licenciatura en medio ambiente, es normal que el tema esté relacionado con la contaminación, el cambio climático o el efecto invernadero. 2. Dar el contexto de la investigación. Cuando ya has establecido el tema de investigación, puedes comenzar a escribir comenzando con la primera parte de la estructura, es decir, la observación de datos y hechos. En esta descripción de datos y hechos es necesario dar un contexto a la investigación. El lugar donde ocurren los datos y hechos. Se refiere a la pregunta ¿dónde? Este puede ser un lugar físico, como un país, una ciudad, un instituto o una oficina, entre otros. También puede referirse a un lugar metafórico, como la ciencia u otras disciplinas. Por ejemplo, un lugar podría ser el Océano Pacífico, donde existen islas de basura. El tiempo donde ocurren datos y hechos. Responde a la pregunta ¿cuándo? Hace referencia al periodo de tiempo dentro del cual se escribe el problema. Por ejemplo, en el 2020 es la época de la historia en la que existe más contaminación en el mar, especialmente de plástico. El modo en que ocurren datos y hechos. Describe el cómo. Se expone el acercamiento que se ha tenido anteriormente ante este mismo problema. Por ejemplo, se describiría la forma en que se genera la contaminación del mar, islas de basura y otras formas del fondo y superficie oceánica. Nota. Además de describir el lugar, tiempo y modo de datos y hechos, se explicará la inconsistencia de información que existe sobre el problema a estudiar. Esta es la segunda parte que explicábamos en el apartado de estructura. 3. Formular el problema y pregunta de investigación. En este apartado se expone de qué manera se va a afrontar la investigación, las características del trabajo que se va a llevar a cabo y la necesidad de la elaboración del mismo. Asimismo, se formula la pregunta de investigación. A continuación vemos un par de ejemplos. Ejemplos de planteamiento del problema. Para facilitar la comprensión de estos ejemplos, se dividirán en la estructura previamente explicada. Observación de datos y hechos, hallazgo del problema, pregunta de investigación. Contaminación ambiental en Ciudad de México. Observación de datos y hechos. La mala calidad del aire en Ciudad de México afecta tanto al medio ambiente como a los seres humanos. En el medio ambiente afecta la flora, la fauna, los ríos y los lagos. Y en las ciudades provoca deterioro de monumentos y edificios. Igualmente, en humanos ocasiona trastornos respiratorios y del sistema nervioso, pudiendo desencadenar enfermedades graves como el cáncer, entre otras. Según un estudio del estado de la calidad del aire en la Ciudad de México, elaborado por una universidad, se reportó que se cumplían con los estándares permitidos respecto al nivel de contaminación en el aire para monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y dióxido de azufre. Hallazgo del problema. Sin embargo, la ubicación desde donde se toman las mediciones elaboradas por la universidad se encuentra dentro de un área con una frondosa vegetación arbórea, motivo por el cual resulta dificultoso que se obtenga una medición real de la contaminación que existe en la ciudad. Pregunta de investigación. Por tal motivo, para efectos de esta investigación, se hace pertinente plantear la siguiente pregunta. ¿En qué lugar de la Ciudad de México deben ser ubicados los medidores de contaminación del aire, de tal manera que sus resultados pongan en evidencia las condiciones reales de la calidad del aire de la ciudad? Coronavirus, COVID-19. Observación de datos y hechos. Si bien las infecciones respiratorias no son nuevas en el mundo, debido a la globalización se ha experimentado un cambio no solo en el medio ambiente, sino también en la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí.
provocando la propagación de las mismas e incrementando los índices de mortalidad en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud establece protocolos para la prevención de los contagios que son adoptados por todas las naciones y que pueden modificar para que se adapten a su entorno. El coronavirus congrega una amplia cantidad de virus que pueden ocasionar infecciones respiratorias, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, o el último conocido como COVID-19, entre otras. En algunos casos, el COVID-19 puede generar congestión nasal, dolor de garganta, rinorrea o diarrea, y lo más común es que cause fiebre, tos seca y agotamiento físico. No todas las personas que se infectan experimentan estos síntomas, y aproximadamente un 80% de los infectados se recuperan sin la necesidad de un tratamiento en particular. El COVID-19 suele afectar con mayor gravedad tanto a personas mayores como a las que sufren de problemas cardíacos, diabetes o hipertensión arterial. Estadísticamente está comprobado que la tasa de mortalidad del virus se encuentra alrededor del 2% de los infectados. Hallazgo del problema. Las acciones que se deben realizar para prevenir su contagio son semejantes a las que se ejecutan para prevenir cualquier infección respiratoria. No obstante, en las universidades de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, no existe uniformidad en la manera en que son tomadas estas medidas por la comunidad académica. Pregunta de investigación. A partir de esto, se hace adecuado formular la siguiente pregunta. ¿Cómo educar a la comunidad académica de las universidades de la ciudad de Buenos Aires? Para generar acciones preventivas y de alerta temprana que permitan controlar la propagación de infecciones respiratorias y virus.